Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida. Bueno, hoy voy a comentar un manga que para mí ha sido toda una sorpresa, no esperaba que me fuera a gustar tanto. Un manga que ha pasado muy desapercibido y que me ha parecido una auténtica joya de manga. Y ese manga es Rasputín el Patriota. Un manga que, bueno, salta a la vista, que está ilustrado por Junji Ito, pero hay que tener muy en cuenta que este no es solo un manga de Junji Ito. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta, como explicaré ahora a continuación, porque estamos también ante un manga a cargo de Takashi Nagasaki, un autor que, al igual que esta obra, pasa bastante desapercibido, no se le suele mencionar cuando se habla de sus obras, y es algo que me llama bastante la atención. Más que nada porque es que este autor, en las obras en las que ha colaborado, ha hecho de co-guionista. Y el protagonismo de esas obras se lo suele llevar el otro co-guionista que también es dibujante, que no es otro que Naoki Urasawa. Y es que Takashi Nagasaki fue ni más ni menos que coautor de obras como Billy Bat, comentada ya aquí en el canal hace tiempo, u otras de Urasawa, que hizo con él, como Pluto o Master Keaton. También fue autor, guionista de este manga, Inspector Kurokochi, que es un manga que comenté aquí en el canal por partida doble el año pasado, y que, como ya dije, en el top 5 de mejores mangas que leí el pasado año 2020, para mí, Inspector Kurokochi es la mejor lectura que hice el año pasado 2020. La mejor lectura, el mejor manga que leí. Un manga que trata la corrupción que carcome al sistema de forma magistral. Y este manga, Rasputín el Patriota, pues está en esa línea de cómo aborda el tema de la corrupción, en este caso centrándose en lo que es el sistema judicial japonés. Y es que esta es una obra, Rasputín el Patriota, que adapta una obra de Masaru Sato. Es una obra, este manga, Rasputín el Patriota, basado en hechos reales. O sea, todo lo que aparece en este manga sucedió de verdad. Todo. Y es que el autor de la obra original, Masaru Sato, es el protagonista de esta adaptación, de esa obra, de este manga. Que es este chico que vemos aquí en portada, que aquí se llama Mamoru Yuki. Y es un manga que la verdad es que le pega estar dibujado por Junji Ito. Le pega estar dibujado por Junji Ito. A pesar de no ser un manga que se nota que no está guionizado por él. Se nota que está guionizado por Takashi Nagasaki. Y esto se nota sobre todo si uno ha leído previamente obras como la citada Inspector Kurokochi. Y es que se nota que este manga... lo que iba a decir, se nota que este manga... no podía estar dibujado por otro que Junji Ito, porque es que el sistema judicial japonés da miedo, o sea, me he quedado así bloqueado a la hora de expresarme, porque es que este manga me ha dejado pasmado, me ha dejado incluso aterrado. Es decir, es lo que suelo comentar, que Japón es un país que en muchos aspectos me parece un gran país, pero luego tiene otras cosas, como todos los países, que me parecen, terroríficas. Y una de ellas es el sistema judicial que tiene, porque es un sistema judicial que parece que se quedó en el periodo Edo, en el periodo, del Japón de los samuráis. De hecho, este manga nos muestra, nos cuenta eso, nos dice eso. No es algo que esté comentando yo porque sí, porque me lo estoy inventando sobre la marcha, sacándomelo de la manga, no. Esta obra es increíble en ese sentido, y es un manga que yo pienso que ha pasado desapercibido y que no ha gustado a algunas personas, que estas personas, según tengo constancia, no han pasado del primer tomo. Pienso que no ha gustado por dos motivos principalmente. El primero de ellos es que al ver que estaba ilustrado por Junji Ito, estas personas abordaron la obra pensando que se iban a encontrar pues algo en la línea de cualquier manga guionizado por Junji Ito, como Tomie, Gyo, etcétera, un manga de terror, pero no. Este no es un manga de terror, más bien es un manga de horror
porque lo que aquí nos muestra es algo real. Es decir, el sistema judicial japonés es algo que a mí, tal y como nos lo retrata esta obra, todo basado en hechos reales, ya digo, a mí me horrorizó. Y ya digo, me horrorizó, que no aterrorizó, porque es real. Eso lo primero, pienso que eso es uno de los motivos, uno de los dos principales motivos por los que esta obra no ha calado y ha pasado desapercibida, porque la gente pensaba que pensaba que iba a ser una obra en la línea de cualquier otro manga de Junji Ito, pero no, aquí Junji Ito solo ilustra. Muy importante eso, solo ilustra. Aquí la obra, el timón, vamos, el control de la obra lo lleva Takashi Nagasaki, y no olvidemos que es una adaptación de los hechos, de la situación que vivió Masaru Sato, un exdiplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, relacionado con Rusia además. El otro motivo por el que pienso, vamos, el otro motivo principal, porque habrá más y a cada persona no le habrá gustado o le habrá gustado por un motivo diferente, pero el segundo motivo principal por el que pienso que esta obra no ha calado mucho es porque es una obra muy densa, es una obra muy ambiciosa también. Hay gente que pensará, bueno, es una obra compuesta por nada más y nada menos que 6 tomos, este es el último tomo, 6 tomos recopilatorios que recopilan, pues eso, los capítulos que componen la obra, que originalmente, dicho sea de paso, fueron publicados en la revista Big Comic, en la revista de Seinen Big Comic, la misma donde se publicaron y se siguen publicando obras como Golgo 13. Y es una obra donde Takashi Nagasaki, digamos que se muestra ambicioso. Y esa ambición hace que el lector, al terminar de leer los 6 tomos que componen la obra, los 6 tomos recopilatorios que componen la obra, tenga la sensación de que ha leído muchos más tomos. De hecho, leer uno solo de estos, un solo tomo de estos, de esta colección, vamos, uno tarda lo suyo, ¿eh? Yo tardaba como 2 horas en leerme estos tomos, o poco más. Porque, ya digo, es increíble. Y aparte, no solo en esta obra Takashi Nagasaki se muestra ambicioso, sino también Junji Ito a los lápices. Es decir, el dibujo de Junji Ito ya lo veréis durante la segunda parte de este vídeo, en el que muestro las páginas interiores del manga y explico de qué va y tal, en la que profundizo en el argumento y tal. En esta obra Junji Ito, el trazo que el uso que hace de los lápices, el trazo de su dibujo se muestra como más claro, más detallista que nunca. Es como que dibujara con sumo cuidado, con sumo respeto a ya no solo la obra original que adapta este manga, sino a lo que sucedió. Porque es que este es un manga necesario, es un manga que critica, pues eso, el sistema judicial japonés. Porque es que vamos, es que estoy diciendo todo el rato, es un sistema judicial que da miedo, que horroriza, pero no he dicho por qué. Y es que si en Japón te arrestan, tú eres culpable. Es decir, la presunción de inocencia como que no existe. Ellos dirán que sí, obviamente, pues tienes derecho a un abogado y tal, pero las cosas no son así luego. Es decir, a la práctica las cosas no son así. Y es que en este manga, el protagonista, Mamoru Yuki, aquí en portada, que no deja de ser, pues eso, el alter ego de Masaru Sato, es diplomático, pues fue arrestado en el año 2002. Y bueno, en base a ese arresto, pues los fiscales se construyeron un guión, y estos fiscales pues estaban influidos por otras cosas, como por ejemplo los medios de comunicación. Os voy a leer por lo que fue arrestado este ex diplomático, porque es un arresto, vamos, un crimen que yo era la primera vez que lo escuchaba, vamos. Crímenes relacionados con asuntos políticos. Además, esto lo leo, fue el 4.º caso de investigación de política nacional que hubo en Japón desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, aquí se nos muestra, se nos cuenta, se nos escribe claramente por qué fue arrestado y metido en prisión en el centro de detención de Tokio el acusado Masaru Sato. El 14 de mayo de 2002 fue detenido.
fue arrestado bajo la acusación de abuso de confianza, por haber realizado gastos ilegales con los fondos del Comité de Apoyo. Sigo leyendo. Una organización internacional vinculada al Ministerio de Asuntos Exteriores, y también, no solo eso, fue acusado de obstrucción de un negocio por medios fraudulentos. ¿Cómo os quedáis? Seguro que os habéis quedado en plan... ¿Cómo? Espera, no me he enterado de nada. Me pasó lo mismo, pero tranquilos, que a medida que vayáis leyendo la obra, tened paciencia, vais a enteraros de todo. Es una obra muy densa que requiere concentración por parte del lector, requiere un esfuerzo por parte del lector, pero luego la sensación que deja es muy positiva. Es una de las obras que dejan pozo, y es una obra que trata muy bien lo que es ya no solo la corrupción que puede haber en el sistema, sino también cosas que... sentimientos que corrompen a un país entero. Sentimientos como, por ejemplo, uno que como español yo tengo muy presente porque lo veo en mi día a día, en todas partes, en el trabajo, hasta aquí en YouTube lo veo, y es la envidia. La envidia es lo que hace que muchos países no progresen o no levanten cabeza. Y este manga, vamos, refleja lo que es la envidia de una forma increíble, y todo a través de Junji Ito refleja ese sentimiento de una forma súper acertada. Y es que es un manga que también trata sobre, como el título indica, sobre lo que es el patriotismo. ¿Qué es ser un patriota? Es un manga que ya habréis deducido que trata sobre temas políticos. Y a mí, como ya dije el año pasado en la reseña de Santuario, a mí la política es un tema que me fascina. Ojo, la política, no el discutir con temas relacionados sobre política, simplificándolo todo, llevándolo al nivel de discusión de patio de colegio, o discutir en plan mi ideología, es decir, ser de X ideología me convierte automáticamente en buena persona, y como tú eres de otra ideología distinta a la mía, pues automáticamente eres mala persona. No, las cosas no son así de simples. Eso es discusión de patio de colegio o discusión de garrulo, así lo digo. Eso no es hablar sobre política, eso es discutir, sin más, y además de forma súper simple y poco interesante. Al final, en esas discusiones lo único que se persigue es atacar al que no piensa como tú, y eso no lleva a ninguna parte. Y ya digo, este manga trata la política de una forma súper interesante, que hace que te intereses por la política. Y yo ya os digo, si sois personas ya no solo que estéis interesadas por la política, sino que estáis metidas en la política, es decir, puede que alguien, vamos, aquí yo no sé quién me está viendo, pero si tú estás metido en la política, y ya no, o no solo en la política, si estás metido en el mundo de, pues, relacionado con aspectos jurídicos, de la abogacía, eres fiscal, por ejemplo, este manga te va a encantar. Es decir, si te gusta la política y lo que es, pues, el mundo del derecho y tal, vamos, todo lo que tiene lugar en la sala de un juicio, este manga lo vas a gozar. Es que lo vas a gozar, así te lo digo. Por eso ya digo, este manga sí es imprescindible para gente así. De hecho, tengo un colega que es abogado y le encanta también la política, pero además le encanta la política en plan bien, no en plan forofo de fútbol que no tiene razón, o forofo de una marca que es un fanático de una marca y... ¿sabéis? No, le interesa la política en plan bien. Pues este manga yo sé que le va a encantar, es que le va a encantar. En fin, Rasputín el Patriota, un manga que gira en torno, pues eso, a una persona, a este hombre que fue arrestado por los cargos que ya os he leído, y que cuenta pues cómo se va defendiendo, cómo él se mantiene firme a pesar de que sea difícil obtener lo que es la libertad, lo que es su inocencia, demostrar su inocencia, y él se mantiene firme en que él es inocente, que esos cargos que le han encasquetado no son ciertos, que han tergiversado la realidad para condenarle a él, y no solo a él, sino a un superior suyo,
que está en constante lucha por recuperar los territorios del norte de Japón. Territorios del norte que, forman parte de Rusia y aparecen en la portada del segundo tomo. ¿Veis? Estas islas. Así que nada, llegados a este punto, me paso ya a la... Vamos, llegados a este punto paso ya a la segunda parte del vídeo, donde os muestro el interior del manga y ahondo más, pues, en lo que he comentado en la primera parte de este vídeo, en el argumento y en el desarrollo y cómo Junji Ito, pues, nos muestra a través de sus lápices lo que Takashi Nagasaki adapta en este manga. Una historia, ya digo, basada en hechos reales y que por momentos resulta terrorífica por eso, porque es real. Así que nada, vamos allá. Bueno gente, pues comenzamos aquí la segunda parte del vídeo. Otra cosa que, bueno, se me había olvidado decir en la primera parte del vídeo. Ya sabéis que en la segunda parte del vídeo aprovecho para decir cosas que se me olvidó decir en la primera. Decir que este es un manga que podemos ubicar dentro de lo que es el género histórico, porque a través de él aprendemos muchísimas cosas. Para empezar, aprendemos quién fue Rasputín. Para empezar, o sea, nada más comenzar lo que es el primer tomo, se nos muestra quién fue este hombre, quién fue Rasputín. Y es que el protagonista de este manga, Mamoru Yuki, es un chico que recibe el nombre, el apodo de Rasputín por parte de la prensa. Porque es que, según la prensa, él estuvo manipulando a un político que está por encima suya, a este de aquí, que es sin ir más lejos, el político que lo que quiere es recuperar los territorios del norte. Estas islas que, como ya os mostré, aparecen en la portada del segundo tomo. Y es que todo esto, en realidad, todo este arresto al que se ve sometido Mamoru Yuki, disculpad un momento, voy a bajar un poco la cámara. A ver, disculpad, así mejor. Todo este arresto en el que se ve envuelto Mamoru Yuki, arresto que aparece al principio de este manga, cómo van a buscarle los de la fiscalía, pues es algo que está orquestado ya no solo por burócratas que se van a beneficiar del arresto de este chico porque le envidian, básicamente porque le envidian, porque el chico, al igual que su superior, al igual que este político, lo que quiere es beneficiar al país y los otros como que no hacen nada, y eso genera envidias. Y le llaman el Rasputín del Ministerio de Asuntos Exteriores porque siempre le ven en compañía de este político. Y se piensan que, al igual que Rasputín, vamos, que el famoso Rasputín manipulaba al zar de Rusia, pues se piensan que este hace lo mismo. Y esa creencia, esa forma en que le han retratado los medios de comunicación es algo que ha influenciado poderosamente en la fiscalía. Y es algo que critica muy bien este manga, cómo los medios de comunicación pueden llegar a manipular e influir no solo a la población, sino también al poder judicial. Porque a fin de cuentas, la gente que compone el poder judicial, pues son personas, a fin de cuentas, no son robots. Y aquí tenemos a quien va a ser el gran antagonista de nuestro protagonista, que es el fiscal con el que va a estar enfrentándose cara a cara en el centro de detención de Tokio, a donde se lo llevan al inicio de este manga. De hecho, después de leerle sus derechos y hacerle firmar y tal, pues le arrestan, y él pues se declara inocente. Y aquí veis la prensa, que bueno, como podéis ver en la página superior, aquí donde estoy señalando, la prensa pues se arrojan hacia ellos como si fueran buitres en busca de una exclusiva. Y es un manga que, ya digo, muy crítico con todo, con el sistema judicial, con la prensa, y que, como decía al inicio de esta segunda parte del vídeo, es un manga que le va a encantar a la gente que está interesada en Rusia, en la historia de Rusia, concretamente la historia de Rusia durante los años 90, después de la caída de la Unión Soviética. Porque es que este manga está ambientado en el interior de esta prisión, una prisión que, como podéis ver, Junji Ito nos la dibuja así como un lugar tenebroso,
¿Veis? ¿Cómo lo dibuja? ¿Habéis visto? ¿Cómo dibuja el guardia que hay aquí? ¿Habéis visto cómo lo dibuja? Le pega a Junji Ito dibujar esta obra porque refleja muy bien cómo se sintió esta persona cuando fue arrestada. Y a lo largo de la obra, como podéis ver, se nos irán apareciendo flashbacks en los que se nos cuenta ya no solo la historia de Rusia tras la caída de la Unión Soviética, sino también, por supuesto, pues cómo este personaje, Mamoru Yuki, estuvo relacionándose con políticos con políticos rusos de ese periodo, de los años 90. Y bueno, es una obra sumamente interesante en ese sentido. Por ejemplo, una de las primeras cosas que vemos fue el golpe de estado que hubo en Rusia poco después de la caída de la Unión Soviética. Aquí vemos a los manifestantes. Aquí vemos, por ejemplo, la estatua de Karl Marx. Y cómo este personaje pues se va reuniendo, pues eso, con políticos y tal. Y es un personaje que, bueno, esto sucedió de verdad. Se enteró antes que cualquier agencia de información, de espionaje de otro país, de que Gorbachev seguía vivo. Seguía vivo. Y claro, eso fue algo increíble, que este chico se enterase de que Gorbachev pues no había sido asesinado. El golpe de estado se terminó al tercer día, como se nos cuenta aquí. Y esa noticia, el hecho de que un japonés se enterase antes que nadie que Gorbachev seguía vivo, como se puede ver perfectamente en esta imagen, pues fue lo que le hizo ganar puntos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en la Embajada de Rusia, donde él trabajaba. Y eso ya pues generó envidias por parte de sus compañeros. Envidias que con el paso de los años fueron creciendo, porque este chico no paraba de dedicarse a lo suyo, de esforzarse y tal, y eso hizo que acabara pues como está, por culpa de las envidias de los demás. Eso es algo que ya iréis viendo a lo largo de la obra, tampoco quiero comentaros todo, ¿vale? Aquí vemos una escena en la que Junji Ito nos vuelve a retratar cómo es el interior de la prisión, en concreto el interior de la celda donde se va a alojar nuestro protagonista. Fijaos cómo nos dibuja el guardia que la acompaña, de aspecto imponente. Y es que es genial cómo Junji Ito refleja en esta obra, cómo dibuja ya no solo a personajes reales que existieron en la realidad, como por ejemplo Boris Yeltsin, sino también cómo refleja con suma precisión cómo se sienten los personajes. Y es un manga, ya digo, impresionante, con mucho diálogo, muchos duelos dialectales entre el protagonista y el fiscal, y un manga que ante todo trata pues eso, lo injusto que es el sistema judicial japonés, que parece que, bueno, parece no, es que lo dice el protagonista. En este país no existe la presunción de inocencia y me parece increíble. Aprendemos muchos hechos históricos, como por ejemplo quién era Chiune Sugihara, en pocas palabras el Schindler japonés, que salvó a muchos judíos perseguidos por la Alemania nazi. Y es un manga que ya digo, que si estáis interesados en la política, en la historia, concretamente en la historia de Rusia durante los años 90, y en por qué Japón quiere recuperar esas islas del norte, pues os va a encantar, porque es que esas islas del norte están relacionadas también con esto, con la época de Stalin, aquí en viñeta, aquí le veis en pantalla, en esta viñeta. Y es un manga en el que hay muchas metáforas. Bueno, también se nos muestra cómo es la política. Esto es algo que yo desconocía, lo que era la política de sauna de los rusos, algo que me llamó muchísimo la atención. Me pareció algo perturbador, la verdad, aunque para los rusos sea algo normal, pero claro. Y entre otras cosas que bueno, que para los rusos son normales, pero yo no las conocía y me sorprendieron. Aquí tenemos a la abogada del protagonista, otro personaje importantísimo a lo largo de la obra. Y es un manga que ya digo, que trata pues eso, de cómo este protagonista va a permanecer firme hasta el final
demostrando su inocencia, y no solo su inocencia, sino que su superior es un auténtico patriota que quiere recuperar estos territorios que antiguamente pertenecían a Japón y no a Rusia. Territorios que, bueno, que fueron anexionados a Rusia después de esto, después del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegó Stalin cuando las tropas de Stalin llegaron a esas islas. Es un manga que, ya digo, muy, muy denso, pero muy disfrutable. Un manga adulto publicado en la revista Big Comic, en el que Junji Ito a veces nos dibuja escenas muy propias de sus mangas, como por ejemplo esta, en la que el protagonista está soñando que es perseguido por los pasillos de la cárcel y está siendo perseguido por el fiscal, que aquí nos lo dibuja como un ser de pesadilla. Y es que a fin de cuentas acaba de tener, como podéis ver, una pesadilla en la que aparecía este fiscal. Es increíble este manga, la verdad. Es una lectura que me ha parecido fascinante, en la que he aprendido un montonazo sobre la corrupción que correa el sistema, y ya no solo al japonés, porque es que muchas de estas cosas que nos aparecen en este manga, muchas cosas que se denuncian en este manga, son aplicables a muchos otros países, no solo a Japón. El hecho de la envidia, el hecho de cómo algunos políticos se arriman a otros políticos de otros países para prosperar, cuando en realidad su país no es algo que le beneficie, más bien, porque se está convirtiendo no en un país 100% independiente, sino en un país que es más una colonia de otro, porque depende de otro. Aquí tenemos, por ejemplo, a Koibuchi. Se nos habla también sobre esto, sobre cómo este político quiso acelerar el neoliberalismo en Japón. También se nos cuenta cómo el superior del protagonista es machacado porque muchos ven en él al típico político triunfador durante la época de la burbuja, que luego, en otra época, pues es torturado como se hacía antiguamente. Es lo que dice el fiscal. Dice que ahora los políticos derrochadores, como el señor Suzuki, el superior del protagonista, pues los llevan ante el tribunal y los ejecutan públicamente. Es decir, no los ejecutan, no les matan, pero la prensa y tal les despelleja, independientemente de si son inocentes o culpables. Aprendemos también mucho leyendo este manga sobre economía. Por ejemplo, aquí se nos explica quiénes fueron estos dos, Keynes y Hayek. Y ya digo, es un manga que, si os gusta la política y ya no solo eso, la historia de Rusia os va a encantar. Aquí, por ejemplo, en este tomo en concreto nos aparece este personaje que fue un chico que participó en la invasión por parte de los soviéticos de Afganistán. Y bueno, como podéis ver, esto es pura historia. Y bueno, qué decir, este no es un manga de terror. No es un manga de terror propiamente dicho, como otros de Junji Ito, pero en esta historia en concreto, en la que protagoniza este personaje, sí, estáis viendo un bebé en medio de una carretera, nos hace una ilustración, o sea, Junji Ito aquí nos ofrece una ilustración que para mí ha sido la más terrorífica que he visto en un manga. O sea, nunca he visto una ilustración tan terrorífica. Y es una ilustración que tiene lugar justo después de que ¿cómo les llaman? Mujahidines de Afganistán les tiendan una emboscada. Porque le dice os vamos a cortar los nepes, vamos. Pero tranquilos, que nadie se muere por eso. Después os vamos a amputar los brazos desde el codo. Están aterrorizados. Luego las piernas desde las rodillas. Eso os va a doler, ¿eh? Se ríen. Y por último, una vez hayáis comprobado lo que le está pasando a vuestros cuerpos, os cortaremos las orejas, la nariz, la lengua, y con eso terminaremos. Y a continuación, no voy a pasar la página, porque quiero que lo veáis vosotros. A continuación veréis la ilustración que ha hecho Junji Ito más terrorífica
que ha hecho en toda su carrera como artista. Y es que ya no solo terrorífica, sino una ilustración que transmite no solo terror, sino también horror, porque fue real. Todo esto sucedió de verdad. Lo que vivieron los soldados soviéticos en Afganistán. Un manga increíble, un manga increíble. Es lo que dice este protagonista. Otro político, un político ruso apodado el Coronel Negro, habló muy bien de Japón, pero ahora nuestro país está empezando a romper. Y es lo que dice. Cuando eso ocurra, nos veremos obligados a pensar en qué tipo de mitos necesitaremos para saber lo que nos hace falta para ser japoneses, ¿no? Y es que este manga, a fin de cuentas, trata sobre eso, sobre lo que es ser un patriota. Sobre eso, sobre lo que es ser un patriota. Una lectura que a mí me ha gustado mucho, siento que me ha aportado mucho, que he aprendido mucho leyéndola. Mira, aquí tenemos a Vladimir Putin. Y que yo os recomiendo. Ya digo, es una lectura densa, requiere paciencia por parte del lector, pero que deja pozo, deja una sensación muy agradable en el lector. Y un manga necesario, ante todo, un manga necesario porque ya no solo critica lo que es el sistema judicial japonés, injusto, porque es que no me parece increíble eso de que si te arrestan un fiscal tiene todas las de ganar. De hecho, antes de leer este manga ya me habían comentado que hay abogados en Japón, abogados de prestigio además, que en toda su carrera solo han ganado 1 o 2 juicios, y estamos hablando de abogados de prestigio, Pero ya digo, es un manga que me ha encantado ya, que me parece necesario ya no solo por eso, sino porque trata cosas que corrompen a otros países, que hacen que otros países no avancen, como por ejemplo mi país España, como la envidia, o ya no solo eso, como la corrupción que hay dentro del sistema político, como muchos empiezan movidos por ideales justos, pero luego el poder como que les corrompe. Y al final, pues bueno, terminan robando dinero público, o usando dinero público en cosas en las que no deberían usarlas. Y esto es, ante todo, pues eso, una historia basada en hechos reales en torno a Mamoru Yuki, alter ego de Masaru Sato, que, como dice en esta viñeta ante el juez, se declara inocente. Un manga súper recomendable y una auténtica sorpresa, la verdad. Yo no esperaba que me fuera a gustar tanto, y un manga que ya digo, 6 tomos, nada más y nada menos, 6 tomos, pero que uno tiene la sensación al terminar de leer esta obra que ha leído muchos más tomos, que ha leído por lo menos 12 tomos. Así que nada, me despido ya de vosotros en la segunda parte, en la tercera parte de este vídeo. Venga, vamos allá. Bueno, gente, llegamos ya pues a la tercera parte del vídeo, la de la despedida. Y bueno, antes de despedirme, pedir disculpas porque me he vuelto a pasar de la media hora con la que intento hacer las reseñas que llevo haciendo en esta segunda etapa de la sección reseñas manga últimas lecturas. Pero es que no quería hacer una reseña superficial, quería ahondar más de lo debido en este manga en concreto, Rasputín el Patriota, porque es que al igual que esta otra obra de Takashi Nagasaki, pienso que es una obra que necesita más difusión porque apenas se ha hablado de ella y mucha gente ha hablado mal de ella simplemente porque no les ha ofrecido lo mismo que le ofrecen otros mangas de Junji Ito. Pero es que ya digo, este es un manga no tanto de Junji Ito, sino de, pues eso, del autor de Inspector Kurokochi, Takashi Nagasaki, aunque aquí firmó como Richard Wu, porque aquí se inventa una historia en la que aparecen personajes muy parecidos a políticos que existen en el mundo real, y yo creo que ahí tocaba bastante la fibra sensible de muchos políticos de la actualidad, y mejor firmar con un seudónimo. Son obras valientes, a fin de cuentas, obras valientes que denuncian injusticias, denuncian la corrupción. Y a mí la verdad es que el protagonista de Rasputín el Patriota, a pesar de, como se suele decir, a pesar de no llevar capa, me ha parecido un héroe. Y es que, como se suele decir, pues no todos los héroes llevan capa, porque es que es increíble cómo defiende ya no solo su inocencia, sino también su propio país. Cómo no cede ante la corrupción, ante la envidia, ante la presión de potencias extranjeras, y cómo intenta, pues eso, luchar por lo suyo, por su país. Y sin ser
como él dice, sin ser de extrema derecha o un nacionalista como los que pueda haber en Corea del Norte, país al que también mencionan en este manga, en este tomo en concreto, en el quinto. Es un manga increíble, yo la verdad es que, tengo la sensación de haber visto a todos los políticos relevantes durante los años 90 en Rusia, no solo a Gorbachev o a Boris Yeltsin, sino a muchos más cuya existencia desconocía, y un manga que ya digo que os recomiendo fervientemente, porque para mí ha sido un auténtico descubrimiento en el sentido de que no sabía que me fuera a gustar tanto, no sabía que me fuera a fascinar tanto. No me ha llegado a gustar tanto como Inspector Kurokochi, esta me parece soberbia, quizás porque es demasiado densa, porque Inspector Kurokochi, ya lo dije en su correspondiente reseña, a uno le resulta muy densa al principio, pero luego se acostumbra. Sin embargo, esta es densa de principio a fin, uno no se acostumbra. Y es que es una obra al igual que Kurokochi, al igual que Billy Bat, guionizada por Takashi Nagasaki, una obra muy rica en matices, que deja pozo, que te deja pensativo y que invita a ser releída. Es una obra que releeré, lo tengo clarísimo. Una obra que al terminar de leerla dices, uy, esta obra es de esas que hay que releerse, al menos una vez al año. Así que nada, gente, bueno, espero haberos animado a que le deis una oportunidad a esta obra, porque os lo juro, vale la pena. No dejéis de leerla al poco de comenzarla, porque no es lo que esperabais de ella. Ya digo, no es un manga como los de Junji Ito, a pesar de estar ilustrado por él. No es como Tomie, Gyo, etcétera. Pero ya digo que es un manga increíble, porque todo lo que nos cuenta a través de sus páginas es real. Aparecen metáforas y tal, como la de la pesadilla que tiene el protagonista y tal. Pero ya digo que es un manga basado en hechos reales, de una cosa que sucedió de verdad y que a mí la verdad me ha estremecido y al mismo tiempo me ha fascinado. Y me ha parecido, pues ya digo, una lectura de lo más enriquecedora. Así que nada, gente, pues eso, espero que este vídeo, que esta reseña os haya resultado orientativa, que os haya ayudado a eso, a decidiros a darle una oportunidad a esta obra. 6 tomos, pero que, ya digo, os ofrecerán lectura para rato, y que, bueno, pues como suelo comentar al final de mis vídeos, que hayáis disfrutado de mi compañía. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos del canal, ¿vale? Un saludo y que os vaya muy bien.